Hola, ¿cómo están? Hoy tengo algo diferente para contarles. Hoy les quiero contar los 3 hitos que marcaron precedente en mi rol como licenciada en nutrición. Puedo describir estos 3 momentos en los cuales me hicieron deconstruir y reconstruir en cuanto a mi desempeño como licenciada en nutrición. Fueron 3 momentos en mi historia, en estos casi 16 años, en esta hermosa profesión, que me hicieron preguntarme, repreguntarme y hasta cuestionarme si quería seguir por este camino o no de la nutrición. Afortunadamente, fueron momentos de mi vida que acompañaron también momentos de mi vida en el cual hoy me encuentro posicionada de otra manera y totalmente en consonancia o alineada con quién soy y lo que quiero brindar con respecto a quienes me quieren convocar para acompañar los procesos. Y además con esto de que está alineado también a mi vocación, ¿no? Como prevención en este compromiso que tengo con la prevención y promoción de la salud. Bueno, les voy a contar. El primer momento o hito en mi carrera fue en el 2016, en el cual descubrí a través de un ateneo que realizaba en el Hospital Garrahan, les hago un paréntesis, en el hospital para la actualización todos los lunes, una de las Nutris o de Nutris que era parte del equipo exponía un tema puntual para poder actualizar y que todas y todos estemos actualizados, porque obviamente no te da el tiempo para estar actualizado en todas las temáticas, con lo cual elegías un tema o un caso clínico y en función de eso ibas a fondo con la investigación y la actualización de los últimos, con la bibliografía de los últimos de 5 a 10 años. Bueno, cuestión que yo decidí realizar sobre los sistemas de perfilado nutricional. Y les cuento, paréntesis, ¿no? Pero hay más de 95 sistemas de perfilado en el mundo. Pero bueno, quería saber qué pasaba en nuestro país y qué pasaba con esto de los sistemas de perfilado y por qué era tan importante tener que perfilar los productos. Es decir, saber cuáles eran los nutrientes que contenían esos productos que cada vez avanzaban más sobre las propuestas en las góndolas de los supermercados. Y que a su vez esto venía como en algo que empezó como a hacerme ruido de por qué como nutricionista yo tenía que recomendar productos, ¿no? Cuestión que a través de estos sistemas de perfilado empecé a entender de que había algo en esos productos que no me hacían sentido y que teníamos que saber qué es lo que tenían porque se estaba viendo la bastante evidencia de que generaban problemas en la salud. Entonces, cada vez había más productos que se desarrollaban, más productos en las góndolas de los supermercados, pero también más enfermedades crónicas. Entonces, empecé a investigar un poco qué había en nuestro país y en ese entonces había quizá un proyecto que nada que ver con lo que soy, que finalmente tenemos una hermosa ley con el mejor sistema de perfilado nutricional de la Organización Panamericana de la Salud, pero en ese momento, en el 2016, había solamente una propuesta y no se sabía qué contenían los productos. Así que empecé a decir, ¿por qué yo tengo que recomendar productos? Y ahí es donde me doy cuenta de que no era lo mismo comer una manzana que una barra de cereal, por más de que tuviesen las mismas calorías. Las pautas y las recomendaciones que hacía en ese momento, porque yo también me deconstruí obviamente, tenían que ver y empecé a entender esto de la calidad nutricional, que nada que ver tienen con el contenido calórico, porque en nuestro organismo y en nuestro sistema ejercen acciones totalmente distintas, ¿no? Y qué es lo que está acostumbrado el cuerpo realmente a asimilar en algo propio que se requiere como los nutrientes naturales del alimento matriz, sin ninguna intervención industrial. Ahora bien, al año siguiente, ya empapada en el tema, dije, ¿y qué son los ultraprocesados? ¿Qué es este sistema que clasifica a los alimentos por el grado de procesamiento, por la finalidad y el alcance que tiene procesar o ultraprocesar los alimentos y finalmente convertidos en productos? Y ahí me encontré que desde el 2010 en Brasil un gran investigador empezó a desarrollar y a clasificar de una manera totalmente distinta los alimentos que nada tenían que ver con los grupos que quizá comúnmente uno termina recomendando como grupo de alimentos en iguales condiciones y características
un ultraprocesado que un alimento natural o sin procesar o mínimamente procesado. Con lo cual ahí al año siguiente termino totalmente como asistiendo y diciendo esto, la verdad es que los ultraprocesados requieren de una intervención mucho mayor, requiere de saber lo que estamos consumiendo, de todo el silencio que había industrial y a su vez, digamos, cómo estos ultraprocesados que no tenían perfilado nutricional hasta el momento, cómo impactaban tanto, o sea, en la salud, tanto humana como planetaria, y cómo venían a desestimar todo y a romper todos los sistemas alimentarios, porque en Argentina, en Brasil o en Perú se terminan comiendo los mismos productos y rompiendo, bueno, con todo lo que es nuestra soberanía alimentaria, que lo termino descubriendo y entendiendo después qué es la soberanía alimentaria. Pero esto, bueno, fue mi primer comienzo a entender que no todo lo que comíamos nos hacía bien. El segundo gran momento fue en el 2019, donde empiezo la diplomatura en la alimentación vegetariana y vegana en la Universidad de Belgrano junto a Vanina Repun, que te amo, Vani. Conozco a Vani y ahí me empiezan a caer un montón de fichas porque encuentro el espacio en el cual encontré otras nutris, otras colegas que estaban en la misma búsqueda y que entendían que lo que se veía en ese momento en redes sociales, que bueno, será otro capítulo aparte, la enseñanza o la educación alimentaria no era en buscar el último producto que sacaba el mercado, sino en justamente enseñar a volver a la olla, a volver a la cocina y a esta cultura alimentaria que se está perdiendo justamente por los sistemas alimentarios que están rotos por tanto avance de ultraprocesados. Entonces ahí es donde termino, digamos, de entender y de querer expresar cómo es la educación alimentaria a través de remojar una legumbre. Que entender la diversidad que tienen nuestros suelos, la diversidad en el abordaje y en la enseñanza para conectarse de otra manera con los alimentos que nada tenían que ver con los productos. También me cae la ficha de que las recomendaciones y las pautas estaban muy intervenidas con la industria alimentaria. Esto en paralelo, paréntesis también cuento, que nace por esta queja de cómo la industria termina interviniendo en nuestro abordaje nutricional para vender sus productos. Entonces todo lo que es interferencia y conflictos de interés aparecen también ahí y donde junto a lo que hoy es la Fundación Sanar, a Igna y a Igna Porras y a un equipo hermoso de colegas y médicos, terminamos uniéndonos para decir, che, acá algo está pasando y los conflictos de interés no pueden estar dentro de las recomendaciones nutricionales. Con lo cual en este descubrir de alimentos entiendo de que los nutrientes no tienen un nombre y apellido, no tienen un alimento puntual. Ejemplo, el calcio lo puedo adquirir tranquilamente de un alimento natural o mínimamente procesado y no necesariamente tengo que recomendar un lácteo o un yogur para cubrir ese nutriente. Así que ahí es como, además de encontrar a otros nutricionistas y entender de que tenemos que nosotras ser partidarias de marcar nuestro camino y cortar o investigar más allá de todos estos mensajes que continuamente nos llegan de otros profesionales que por ahí están intervenidos por la industria. Entonces nosotras, y también estuve en ese momento, en esa situación de repetir dichos, frases o discursos de otros profesionales de la salud intervenidos por la industria y en el cual, sin saberlo, mi abordaje terminaba sesgado por esa industria que hasta ese momento no me lo cuestionaba, entonces no iba más allá, no investigaba más allá. Como si tampoco creía que esos profesionales en sus discursos hablaban de su pensamiento o de su quinchito sin evidencia científica. Entonces uno terminaba siendo multiplicador de un negocio de otro, intervenido totalmente por la industria farmacéutica, de bebidas azucaradas y también de la industria alimentaria en general. Así que ahí entendí que la importancia de nuestro rol
en el acercar y en el reconstruir la alimentación desde la soberanía alimentaria, desde el alimento natural, de conectarnos con nuestra cultura alimentaria, que tan alejado nos fue llevando, yo estaba, ¿no? Porque voy a hablar desde mí, desde la formación académica, y cómo a lo largo de los años uno termina repitiendo sin cuestionarse distintos abordajes que bueno, están intervenidos por estas industrias que rompen todo. El tercer hito fue entender y conocer, primero ampliar mi cabeza, ¿no? En esto de que bueno, de la facultad nos da las bases, pero no nos da la palabra final. Entonces, en este recorrido entendí el vínculo con la comida, la importancia del vínculo y de dónde vienen esos vínculos. Entonces, cómo las emociones terminan interviniendo en esas decisiones alimentarias. Y ahí, hasta esto es muy reciente, pero hace 2-3 años termino de entender y de investigar también en profundidad lo que es la alimentación consciente y la alimentación intuitiva a expensas del peso. Entender el abordaje nutricional que no va por una cuestión estética ni por una cuestión de peso, ¿sí? No hay que someter a todas las personas a una dieta simplemente por el peso que tienen. Entonces, en este comer consciente, en este comer intuitivo, uno termina, digamos, como redescubriendo lo que es el hambre, lo de comer cuando uno tiene hambre y parar de comer cuando está saciado. Entender que también hay una cultura del dietar en el cual los estereotipos de belleza terminan inmersos en nuestras decisiones o pautas nutricionales para llevar a todas las personas a un cuerpo hegemónico o de delgadez, cuando no es así. Entonces, también ahí conecto con lo que nos enseñaron en la facultad de qué pasaba con una persona con exceso de peso, cómo había que abordarla, que había que llevarla a una dieta restrictiva, que había que contarle calorías, que había que someterla a una dieta y que obviamente con una mirada totalmente gordofóbica sobre esa persona y que, bueno, eran, digamos, y sin tener la visión empática y no patologizar a esa persona, bueno, lo entendí con los años y no en mis comienzos como licenciada en nutrición. Así que esas personas pido disculpas porque también recomendé barritas, alfajores de arroz bañados en chocolate con un montón de grasas trans. También di dietas, ¿no? Que bueno, en ese momento entendía que era lo que iba a ayudar a esa persona. Hoy me doy cuenta de que no, de que tenemos que ir mucho más allá en los abordajes que damos, que tenemos que ir mucho más allá de los mensajes que damos, ya sea en una consulta individual en donde uno puede acompañar a la persona y adaptar o hacer esa transición a una alimentación mucho más segura, más amable con el organismo y también más amable con el ambiente en el cual vivimos, porque está totalmente interrelacionado lo que comemos con el impacto ambiental, y eso no hay que desestimarlo, porque justamente nosotros somos parte de ese impacto ambiental de manera positiva o negativa con las pautas que damos. Bueno, como así también no hay que dietar con todo el mundo, no todo el mundo le funciona, y que lo alimentario no es solamente unas, digamos, como serie de pautas o tips como se ven todo el tiempo, ¿no? También hay que entender que hay cuestiones emocionales y que es la definición de salud, que es el completo bienestar físico, mental y social, con lo cual no podemos indicar que porque esta dieta tiene que llevarse un tupper para no comer fuera de la dieta pautada. Entonces, qué importante es entender a las personas que tenemos enfrente con la historia que vienen, con la cultura que traen, con la historia dietética, ¿no? No solamente con su historia de vida, sino también con su historia de cómo le enseñaron a comer, quién le enseñó a comer, cuál es ese vínculo que tiene, cuáles son las emociones que intervienen y demás situaciones que hay que tener en cuenta para evaluar los factores que hacen a la salud de esa persona que tenemos. Ni hablar las recomendaciones que uno termina haciendo en las redes sociales cuando no conocemos quién está del otro lado. Entonces, la porción justa para todo el mundo no es porque sabemos, y hoy con esta ley de etiquetado, si tengo que unir un poco de todo este camino recorrido, las recomendaciones no son iguales para todos y todas, hay que considerar las individualidades y acompañar de una manera
mucho más empática, amorosa, desde el autocuidado y la autocompasión, para que, bueno, justamente nuestro abordaje sea realmente un acompañamiento real para la reconstrucción y la recreación de hábitos de la persona que nos viene a pedir nuestro acompañamiento, nuestros servicios o nuestro pensamiento crítico. Así que bueno, les dejo, espero que les haya servido contarles un poco de mi historia y cómo llegué hoy a difundir y a comunicar esta construcción que logré a lo largo de estos años. Que son 3 digamos, que quiero contarles porque fueron 3 situaciones puntuales, pero realmente mi estudio y mi actualización es constante y que todos los licenciados en nutrición necesitamos estar actualizados en el momento que sea y no podemos saber todo de todos porque el que mucho abarca poco aprieta, pero sí es importante que lo que hagamos lo hagamos en profundidad, lo hagamos con pensamiento crítico y obviamente sin conflictos de interés, sin industrias que interfieran o que intervengan en nuestros abordajes. Así que bueno, espero que les sirva este mínimo proceso de construcción que me interesa que ustedes conozcan para contagiarles y que también vayan por algún camino así y que los convoque, que realmente sea un abordaje que no sea algo que cayó de la nada y que repito como un loro lo que otros me dijeron, sino que lo puedan también transmitir desde la vivencia y desde la experiencia, porque también, además de profesionales, somos seres humanos que tenemos que acompañar de la mejor manera a quienes nos convoquen. Así que, bueno, no los demoro más, espero que les guste, que me dejen comentarios, que me compartan lo que quieran con respecto a este camino de desconstrucción, cómo fueron sus despertares. La realidad es que hay otras hermosas historias por contar, así que los leo, los escucho, a colegas, a todos los colegas que estén del otro lado, sobre todo porque también hay muchos colegas que trabajan en consultorio y el consultorio requiere de una soledad tremenda porque nos cuesta, como compartir con las situaciones que nos encontramos con otras personas. Entonces, también ahora soy parte de un grupo de red de apoyo, así que necesitamos apoyo, necesitamos compartirnos información, necesitamos actualizarnos, necesitamos los ateneos por fuera de las instituciones, y que no nos requieran un costo extra, ¿no? Porque formarse también es costoso para todos los profesionales de la salud y que, económicamente a veces estamos en desigualdad, con lo cual, tener una red de apoyo es fundamental. Así que los leo, las leo, déjenme, compartan, mándenme un mail, hagan lo que quieran, pero sepan que estoy abierta a ayudar y a colaborar. Gracias.